Cada 22 de mayo se celebra el Bitcoin Pizza Day. ¿Quieres saber de qué se trata eso? Pues vamos con la información. El 22 de mayo de 2010, un entusiasta temprano de Bitcoin, un minero de esta criptomoneda, por cierto, utilizó por primera vez dicha criptomoneda como medio de pago en el mundo real, donde solo se utiliza fiat, por cierto. El programador estadounidense Laszlo Hanyecz, quien además fue uno de los primeros mineros de Bitcoin, como le dije al principio, acudió a un foro oculto en un rincón de internet llamado bitcointalk.org. Y la solicitud era muy sencilla. Él colocó en ese foro que iba a cambiar 10,000 Bitcoin por un par de pizzas. Hanyecz pagaría la cantidad a cualquiera que pudiera cumplirle su solicitud. Imaginen ustedes esto, 10,000 unidades de Bitcoin. Bueno, la suma era suficiente para comprar 2 pizzas en Papa John's con el precio de aquel entonces. Cada pizza costaba $15. A este señor, que era un minero, no le faltaba pues para nada conseguir los Bitcoin, ya que en ese momento la recompensa minera era de 50 Bitcoin por descubrir un nuevo bloque. Hagamos un cálculo matemático de cómo era esto para que tengan idea la cantidad de Bitcoin que hacían las personas que conocían de esto, y no había competencia. Esto quiere decir que por cada bloque que resolviera el señor Hanyecz con su sistema de cómputo, los cálculos matemáticos que eran bastante simples al principio, la blockchain de Bitcoin le daba una recompensa de 50 monedas, 50 Bitcoin. Supongamos que el tiempo de minería por cada bloque fuera alrededor de 20 minutos. Podríamos decir que en una hora podría recibir 150 Bitcoin. Si lo multiplicas por 24, sale la suma alrededor de 3,600 Bitcoin por día. Quiere decir que en una semana este señor se hacía fácilmente 10,000 unidades de Bitcoin, suficiente para comprar estas pizzas que él tanto anhelaba. Y de esa manera regaló estos Bitcoin, como muchas personas hacen al día de hoy que tienen una criptomoneda o un token RC20 de X proyecto o de cualquier proyecto, y lo único que piensan es liquidarlo rápidamente apenas exista la posibilidad de un intercambio con un exchange X para liquidar sus Bitcoin o liquidar lo que tengan en cripto o en token. ¿Para qué? Para conseguir el preciado fiat. Quiere decir que la humanidad en realidad lo que ama es el fiat y no las criptomonedas. Los que aman las criptomonedas son holder de estos proyectos, y en Bitcoin hay personas que no han gastado ni un Bitcoin desde sus inicios cuando los adquirieron, y ya van 14 años y no se lo gastan ni lo convierten a fiat. La idea de ser una persona pro en lo que se refiere al mundo de la criptografía es adquirir los tokens RC20 o cualquier tipo de altcoin o las mismas monedas madres como Bitcoin, Ethereum, y guardarlas y nunca gastarlas o intercambiarlas por otras. Eso es lo que es un holder. La persona se queda con una parte de esa tecnología dentro de su bolsillo o de su cartera y la deja allí para futuro. ¿Qué futuro? Bueno, para los próximos 10, 20, 30 años. No lo cambia. Lo mejor es quedarse con las cripto. Y les explico por qué. Si tú tienes criptos almacenadas, llegará un futuro donde los bancos te van a pedir que se las prestes. No que se las intercambies, que les prestes esa tecnología. Y ellos te dan a cambio el dinero fiat, si es lo que tú estás buscando. Pero una vez que tú resuelvas ese préstamo que te ha hecho el banco en garantía de tu cripto, tú lo que vas a conseguir como consecuencia de esto es devolver todo ese dinero al banco con sus intereses, y ellos después te devuelven tu cripto. ¿Y qué pasa? Tus criptos van a valer más, porque en el transcurso del tiempo de 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 o 10 años, el valor que tenían cuando tú diste estas criptomonedas en garantía era inferior al que te van a dar cuando te las regresen, producto de que haya finalizado el préstamo. De esa manera no sacrificas tus monedas. El mayor error es intercambiar tu criptoactivo por dinero fiat. Quiero decirte que de eso trata esta historia de la pizza. Este señor agarró sus 10,000 Bitcoin y, como era fácil de conseguirlos,
le costaron pocos centavos, pues entonces dijo, dame a cambio algo del mundo real, dame comida, quiero comida. Con estos Bitcoin que yo he minado, quiero comida. Entonces se lo ofreció en el foro y alguien por allí dijo, tú sabes qué, yo voy con esa. Dame esos Bitcoin que yo te llevo las pizzas, no importa dónde tú estás. Y de esa manera se celebra Bitcoin Pizza Day. Esta festividad es para que reflexionemos y si tú perteneces a One, siéntete afortunado. Si perteneces a Polygon y tienes monedas, siéntete afortunado. Si tienes Bitcoin todavía y no te los has gastado nunca, siéntete afortunado. Si tienes algo de Ethereum, consérvalos. Si tienes XRP al día de hoy, guárdalos, no los gastes. Déjalo en tus carteras como un tesoro para los próximos 10 o 20 años. No salgas corriendo a gastarlos. En 10 o 20 años, todo el que tenga cripto de cualquier proyecto y no lo haya gastado nunca y el proyecto haya sido exitoso, no va a tener que trabajar más nunca en su vida. Y le va a quedar esa herencia para sus seres queridos. Porque en los próximos años, 3 años, 4 años, 5 años, la Web3 va a ser el estándar de todas las plataformas tecnológicas que conocemos al día de hoy. Todo lo que tú vayas a utilizar en 3 o 5 años va a estar sobre blockchain. Recuerda suscribirte al canal y regalarme un me gusta y será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.